desde el campamento de niños en la Basílica de Nuestra Señora de Wanching en Taiwán. ¡Bienvenidos a una nueva! Con gran alegría saludamos a todos los novicios, postulantes y formadores del noviciado Marcelo Javier Morcela en Chile por el día de su titular, el primero de nosotros que fundó en el cielo. Nosotros sabemos que el recuerdo de sus virtudes y el conocimiento de sus cartas y notas, además de los ensayos, poesías, memorias, cuentos y relatos que se escribieron sobre él, aportaron una especial mística a los primeros años del instituto. La mística de la magnanimidad y de la seriedad de nuestro compromiso con Dios, con la Iglesia y con la congregación. Marcelito, como afectuosamente le llamamos en nuestro instituto, decía: nosotros somos jóvenes y desde ya tenemos que construirnos y construir al mundo de acuerdo a los principios católicos que intentamos preservar. Es difícil, pero todo es posible para el que cree, como dijera nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es hacerse fuerte en la fe de a poco e intentar perseverar. En nuestras casas de formación, una de las actividades que ayudan a los religiosos a construirse a sí mismos para construir un mundo cristiano son los convivios musicales, donde los mismos religiosos presentan algunas obras clásicas, ayudando a los oyentes a entenderlas y apreciarlas, cultivando así la formación musical. En los Estados Unidos, el coro del seminario presentó Non Nobis Domine de Patrick Doyle, canción famosa por la película Enrique V. En Roma, en la Casa Procura de las Servidoras, donde tuvieron presentaciones de poesía, piezas musicales, arte y cantos. Soy capitán triunfante de mi estrella. Dice que probablemente es su primer poema y se dedica a su madre. En Ucrania, las hermanas del noviciado en Ivano-Frankivsk también hicieron el convivium compartiendo la historia de Marcelito y algunas obras musicales. Los seminaristas en Italia, a su vez, presentaron varias obras instrumentales de Händel, Schubert, Bach, incluso la sonata número 6 del ciclo Centone di Sonate di Niccolò Paganini. También el canto a una sola voz, Pietà Signore de Alessandro Stradella. Signor pietà, se a te giunge il mio pregar. Y una a cuatro voces, Domine non sum dignus, de Tomás Luis de Victoria.
no dia 8 de fevereiro, recordamos também todos os membros falecidos de nossa família religiosa. É uma oportunidade de rezar por eles e de manter viva a memória de seus bons exemplos. As comunidades do Seminário Menor e do Aspirantado na Argentina puderam se reunir em Newell para a Santa Missa e a oração do responsório aos defuntos, às margens do lago, no mesmo lugar onde o capitão triunfante da estrela partiu para o céu. Capitán del agua azul, Marcelo Javier, tu corazón palpita por horizonte nuevo. Y anhelas para poner un amanecer. Une lumière resplendissante comme le soleil, une dame prodigieusement belle, vêtue de blanc et une jeune femme humble dans la ville française de Lourdes. Tel fut le panorama de ce 11 février 1858, où le ciel lui-même a voulu confirmer que la Vierge est l'Immaculée Conception, devenant plus tard l'un des sanctuaires les plus visités par les pèlerins du monde entier. Par la grâce de Dieu, presque toutes nos sœurs de la délégation française ont pu faire un pèlerinage à pied, du sanctuaire de Betaram au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, priant pour la congrégation et pour les vocations françaises. En plus de ce pèlerinage, ils ont réalisé un triduum de vidéos en l'honneur de la Sainte Vierge de Lourdes. Eh bien, difficile de vous parler de Lourdes, difficile de vous parler des apparitions et du message de Notre-Dame à Bernadette sans vous parler de sa famille. Vous savez, en 1858, à Lourdes, Et puis plus tard, le 11 février, chacune des communautés a organisé les festivités. De l'autre côté de la délégation Notre-Dame de Lourdes, les moines de Tunis ont commencé les réparations dans la chapelle du monastère pour réparer et embellir la place la plus importante du monastère. And in the United States, at the National Grotto of Our Lady of Lourdes in Mount St. Mary's, where our religious family, fathers, monks, and sisters have the grace to be present. And for the Feast of Our Lady of Lourdes, they had the celebration of the Holy Mass, presided by Bishop William Laurie, in which 800 people participated. 14 children were able to consecrate themselves to Mary, following the preparation book of Father Bernardo Ibarra. After the Mass, they continued with the procession and the administration of the anointing of the sick. Tutto il nostro lavoro apostolico, come dicono le nostre Costituzioni, deve portare alla degna ricezione dei sacramenti, perché uniti alla missione della Chiesa cerchiamo di portare l'uomo alla piena e sincera adesione a Cristo e al suo Vangelo mediante la fede. Ne è un esempio l'iniziativa dei nostri missionari a Taiwan, che per la prima volta hanno organizzato un campeggio invernale per bambini, centrato sulla devozione eucaristica. La loro intenzione era quella di realizzare il desiderio del Sacro Cuore di Gesù, di far conoscere al mondo il fuoco ardente del suo cuore divino. Durante il campeggio si sono tenute alcune conferenze spirituali sull'Eucaristia, in modo che i bambini potessero conoscere meglio il più grande sacramento e la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ogni mattina i bambini iniziano la giornata con l'adorazione al Santissimo Sacramento, la benedizione eucaristica e la Santa Messa. Durante la giornata hanno anche pregato il Santo Rosario. Certamente hanno fatto molti giochi e competizioni a squadre.
Mientras tanto, en Alaska, las hermanas organizaron unos días de campamentos de mamás e hijas. Durante el día tenían charlas, momentos de oración, juegos en la nieve, buenas noches y pizzas. Y para finalizar, pudieron pintar camisas con la imagen de nuestra patrona, la Virgen de Luján. Todos conhecemos a última tragédia internacional tras el terremoto de magnitude 7,8 que assolou Turquia e Síria. A cifra de las personas muertas aumentan día a día, já se habla de unos 40.000, además de decenas de miles de heridos. Quienes trabajan en el rescate de las víctimas se encuentran en una carrera contra el tiempo para sacar a los supervivientes de entre los escombros de los edificios derrumbados. En Siria, la situación se ha vuelto más compleja, ya que el país lleva 12 años sufriendo las consecuencias de la guerra y las sanciones internacionales que dificultan que ahora lleguen las ayudas. Ya antes de eso, los sacerdotes de nuestra familia religiosa llegaron en el 2009 y muy pronto se sumaron las hermanas servidoras. Nuestros misioneros han estado todo el tiempo de la difícil guerra de 2012 a 2017 y permanecen de un modo silencioso, demostrando a esta gente tan probada que la Iglesia no los deja solos, aun cuando parecen que el mundo se ha olvidado. En una crónica, la Madre Cielo, superiora provincial, nos comparte un testimonio de mucha esperanza. Alguno podrá pensar que abundan las quejas, preguntándose por qué nuevamente llega tan grande catástrofe. No, las palabras que han aflorado de los labios de la gente refugiada han sido de agradecimiento a Dios por haberlos salvado una vez más. Hay un Padre que es providente. Esta es la visión de la gente de Alep. Cada día, aún en medio del dolor, es una nueva acción de gracias. Además de las 2 casas para acoger jóvenes universitarios de escasos recursos a cargo del padre Enrique González para los varones y de la madre María Milik para las mujeres, nuestra congregación está abocada a la ayuda de los más necesitados en una de las zonas más pobres de Alepo, Midán, guiados por el padre Hugo Alanís, quien ha organizado y formado jóvenes profesionales, doctores, farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, contadores, para discernir quién realmente necesita ayuda y hacer más efectiva la obra de caridad por medio de los cupones de alimentos, medicinas para enfermedades crónicas o graves, asistencia médica, arreglos de casas, etc. La misión también se destaca por la labor con niños y adolescentes, brindándoles asistencia escolar, comida, cursos varios, oratorio y catequesis. Pero sobre todo, la misión de nuestros sacerdotes es confortar a la gente con el pan de los ángeles y el resto de los sacramentos que alimentan el alma y son el único consuelo. Como sacerdotes y misioneros del Instituto del Verbo Encarnado, pedimos oraciones por todos ellos y por las víctimas de este terrible terremoto. Pedimos misericordia de Dios. Pedimos oraciones por las familias de nuestras misiones que tanto han sufrido ya en los 10 años de guerra. Si quieren ayudar con alguna donación, les dejamos aquí un link y un contacto. Las donaciones serán utilizadas a favor de estas familias en lo urgente y necesario de este triste momento. En la reconstrucción de las casas de nuestros fieles y en la iglesia y centro de la Iglesia de la Anunciación. Dios los bendiga y la Virgen los proteja. En el monasterio del Puello en Barbastro, España, los seminaristas Arley Carneiro y Franz Torres fueron instituidos acólitos. En Holanda, las voces del Verbo siguen perseverantes con encuentros de formación, como también se vio en Alemania. Los apostolados en nuestra parroquia de Montalto di Castro, Italia, siguen con mucho fruto. Procesiones, oratorio, curso de formación y visita a los ancianos.